En la diapositiva número 9 seguimos con la propuesta metodológica, la cual responde a los objetivos y las competencias claras del diseño curricular nacional, que me va a plantear seleccionar y organizar actividades desde las necesidades del aula, específicamente desde la realidad de cada uno de los alumnos. En este caso, el currículo se presenta como una herramienta o llamado instrumento de educación formal, puesto que se basa en el diseño curricular nacional, de una manera explícita, con fines y propósitos determinados en competencias. Estas competencias van a desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de los alumnos, respondiendo así a las demandas sociales y culturales de cada una de las necesidades de los alumnos. Este currículo va a ser quien oriente entonces la práctica docente. Es muy importante recalcar que el alumno que recibe la educación formal debe saber qué competencias pretende lograr el maestro con ellos. Esto es algo que no se da. El alumno va a la clase y la maestra ya preparó todo, la maestra ya le da todo y la maestra nunca le preguntó si el alumno entendió por qué está haciendo determinada clase. Entonces, no lo incluye en lo que es la preparación de las sesiones de aprendizaje. Sería muy interesante que se le pregunte al alumno, bien niños, vamos a aprender a valorar el agua, por ejemplo, porque vemos que es un problema, quizás presentarle videos, algo está pasando con el agua. Si ellos me plantean las actividades a seguir, marchas, a lo mejor hacer pancartas, a lo mejor hacer toda una campaña para racionalizar el agua, esto, tomarlo en cuenta y hacerlo parte de mis sesiones de aprendizaje. Verán ustedes que esas sesiones serán muy ricas, serán muy creativas y sobre todo los alumnos serán los reales protagonistas de su propia educación. ¿Quiénes se benefician con el programa de recrear la lectura? En un primer momento diríamos los alumnos, por supuesto, ellos son los protagonistas. ¿Y por qué se benefician? Porque ellos van a desarrollar su interrelación con herramientas propuestas. Herramientas propuestas no solo por los profesores, sino también por los padres de familia, quienes necesariamente deben ser incluidos en el desarrollo de las actividades. Estas actividades, estas herramientas deben ser tenidas en cuenta desde la perspectiva de su habilidad, destreza y las propias necesidades de los alumnos. Otro de los beneficiarios vendrían a ser los profesores, porque conocerían y utilizarían nuevas estrategias. Es decir, si yo sé como profesora de comunicación qué estrategias me pueden servir para la lectura, podría yo trabajar con la profesora que enseña ciencias naturales, en el caso de las escuelas polidocentes. Si la maestra de ciencia y ambiente, o las llamadas ciencias naturales antiguamente, nos ponemos de acuerdo y vemos qué lecturas podrían servirle para sus clases, estaríamos trabajando con círculos concéntricos, con capacidades que sean afines a todas las áreas, de modo que el alumno pueda desarrollar sus capacidades no solo desde el área planteada por el DCN, sino por las capacidades planteadas desde la matriz curricular, en el caso que se trabaje matriz en el colegio. Otro de los beneficiarios vendrían a ser los padres de familia. ¿Y por qué los padres de familia también se benefician? Porque la escuela no está hecha solo para los alumnos. La escuela está hecha para los alumnos pensando también en la sociedad. Los padres son parte de la sociedad, por lo tanto los padres deberían tomar un papel activo en el desarrollo de las competencias de sus hijos. Ellos entonces brindarían apoyo a los hijos a través de campos creativos, innovadores, trabajos guiados, trabajos familiares. Ya conocemos nosotros el álbum familiar, por ejemplo, o el cuaderno viajero, como una de las actividades más bonitas en las que los papás y los hijos se unen más haciendo actividades, haciendo historias, escribiéndolas, y estos cuadernos van a ir de casa en casa, de modo que al final del año podrían tener todo un cuaderno de historias. Otro de los beneficiarios vendrían a ser los investigadores, puesto que ellos potencian sus propios proyectos, colaboran de una manera efectiva en el desarrollo de la educación junto con diversos especialistas.
Los investigadores son quienes brindan concretamente sus aportes al campo educativo, no solo al ámbito local, sino también en el ámbito nacional e internacional. De modo que nosotros podríamos ser investigadores. Hay un proyecto llamado IFI. Es un proyecto que se trabaja en la Universidad de Barcelona con el profesor Saturnino de la Torre, un profesor que ha trabajado mucho la creatividad y la está promoviendo a nivel internacional. En este proyecto llamado IFI tendríamos en un primer momento la investigación. Quien investiga es capaz de formar y quien es capaz de formar es capaz de innovar. De modo que tendríamos I de investigar, F de formar e I de innovar. Nosotros podríamos ser parte de este gran proyecto. Investiguemos, nos formamos y como docentes innovemos en nuestras aulas. Esta innovación va a ser muy útil para toda una sociedad creativa. Esta formación a la que hacíamos referencia en la diapositiva número 10 nos plantea una actualización constante. Un profesor que no se actualiza es un profesor desfasado, quien muchas veces pone trabas para avanzar. Hay escuelas en las que algunos maestros todavía son reacios a los cambios. ¿Por qué? Porque este miedo del que hablábamos en diapositivas anteriores, acerca de el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, o el miedo que van a pensar, y ya muchas veces hemos escuchado esto, no propongo nuevos proyectos porque van a decirme que quiero aparentar más o que quiero que todos me reconozcan. El docente que lo es por vocación no piensa en lo que otros van a decir de él, piensa en lo que será bueno para los alumnos. En ese sentido hay que atrevernos a actualizarnos y hay que atrevernos a promover nuevos eventos, a promover nuevas formas de enseñanza. Esto de la mano con una organización. Si nosotros nos organizamos bien, trabajamos en conjunto con todo el grupo de docentes, con el personal jerárquico, administrativo y con los padres de familia, haremos que nuestras escuelas sean realmente transformacionales, con un potencial básico para la sociedad. Esto no lo podremos hacer si no tenemos en cuenta el principio de la cooperación. Cooperación no solo es trabajar con el otro, es trabajar para el otro, pensando en el otro y el otro pensando en mí, de modo que la ayuda mutua y los valores de solidaridad se van a ver reflejados. Finalmente, en la diapositiva número 12 tendríamos un plan de intervención. Esto desde una educación emocional, el desarrollo de la escucha, la asertividad y la autoestima. En esto tendríamos que plantearnos qué recursos tenemos, quiénes somos, a dónde voy, a dónde vamos, qué obstáculos tenemos y cómo son nuestras relaciones interpersonales. Ustedes ven un esquema en el cual se plantea ante la pregunta ¿quién soy? Se necesita de un fundamento psicosocial de autoaceptación. Si yo no me acepto tal como soy, con las propuestas que tengo y con las posturas que tengo, difícilmente podré dar algo más. Si yo no sé a dónde voy, difícilmente podré tener un concepto de autorresponsabilidad para saber que cada paso que dé debe ser firme, debe ser pensado, porque esto va a ser el propulsor de nuevos éxitos y me va a permitir desplazarme por la vida con la seguridad y con la confianza en que todo va a salir bien. Si nosotros no pensamos en los obstáculos, difícilmente también tendríamos la energía para superarlos. Es importante percibirlos, es importante estar atentos. ¿Qué obstáculos se me presentan? No para sentirme derrotado y triste, por el contrario, para tomarlo y rodearlo como se rodea la gran piedra y se pasa. Alguien decía, hay que agarrar al destino del cuello. Yo diría, mejor no hay que pensar en el destino, mejor hay que construirlo, de modo que no tengamos que luego estar detrás de nuestro destino pensando en aquello que pudo haber sido mejor, pero no fue por falta de determinación. Esto tiene que estar tenido en cuenta con las relaciones interpersonales, con la interrelación. El tú, el yo, convertidos en un nosotros. Si el tú se deja de lado, el yo se deja de lado para pensar en un nosotros,
la educación podría ser mejor y sobre todo en nuestra sociedad. Para finalizar, tendríamos unas preguntas en la diapositiva número 13. ¿Cómo hacer efectiva la creatividad en las aulas? Esta es una pregunta que la dejamos a ustedes como docentes. ¿Y qué efectos podrá tener el juego si es incluido en las aulas? Es verdad, no hemos hablado en esta ocasión del juego. Del juego hablaremos en la unidad número 3. Ahí los esperamos. Bye.